Las leyes del crecimiento. En este curso usted aprenderá macroeconomía, que sirve como base para comprender la economía global y los mercados de capitales. Durante más de 50 años, la economía global creció sin trabas. En 1908 estalló la primera recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. Europa fue golpeada por una crisis de deuda y desempleo masivo. China dio muestras de recesión y Estados Unidos empezó a estancarse. Debido a la crisis global que causó daños graves, especialmente en los países en vía de desarrollo, la economía se convirtió en el asunto más importante de nuestras vidas. La economía nacional es un sistema complejo que implica muchos participantes y se mide según el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es uno de los índices que sirven para evaluar la resistencia económica de un país. Según datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo fue de 70.03 billones de dólares americanos en el 2008, donde el 62% de este monto fue producido por los 10 países más fuertes. El crecimiento es el resultado del aumento del Producto Interno Bruto. El crecimiento no es solamente la fuerza vital de la economía, sino también el bienestar de cada uno de nosotros. Cuando aumenta la población, el crecimiento genera trabajo y permite al gobierno proporcionar servicios para más personas. El crecimiento se logra mediante una cultura de iniciativa empresarial, de apoyo a las inversiones e investigación y desarrollo, en educación y conocimiento. Según John Keynes, destacado economista británico que desarrolló los fundamentos modernos de la economía, hay 4 formas de lograr el crecimiento económico. Crecimiento privado, calculado por el consumo de bienes y servicios realizado por los residentes de un país. Durante los últimos 40 años, el consumo privado ha sido una de las principales fuentes de crecimiento en Estados Unidos. 300 millones de estadounidenses consumen 4 veces más que 1.000 millones de chinos. Comercio. Representa la exportación bruta de un país, restando la importación bruta. El milagro que transformó China de una economía en ruinas en el segundo poder más grande del mundo se basa en gran medida en las exportaciones. Dentro de 30 años, sus exportaciones crecieron por un factor de 86 hasta alcanzar casi 2 billones de dólares por año. Inversión. Representa la compra o venta de algo con la intención de generar futuras ganancias mediante actividades comerciales. Incluye capacitación, investigación y desarrollo, marketing, selección de personas, etc. Antes de la crisis económica, Estonia invirtió entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto de todas las economías en vía de desarrollo, convirtiéndose en una especie particular de Silicon Valley de Europa. Gobierno. El gobierno construye carreteras, emplea profesores y distribuye sueldos. El último siglo se caracteriza por un aumento del gasto público en Estados Unidos, en las grandes economías europeas y también en algunas de las más pequeñas. Grecia aumentó su gasto público por 50% en los últimos 5 años y acumuló una de las mayores deudas del mundo occidental. La crisis no tardó en estallar. La economía es mucho más que una lista de letras o fórmulas. Es un sistema impulsado por la gente, por sus deseos e inclinaciones. Vivimos en una época donde nos vemos afectados por grandes fuerzas, pero ahora tenemos más poder que antes sobre nuestros destinos económicos y por lo tanto es imperativo comprender cómo funciona la economía. Historia. La crisis. La economía global no ha logrado aún recuperarse de la crisis global ocurrida en 2008. En 2007, una burbuja inmobiliaria que se había estado formando en varios países alcanzó su punto álgido, principalmente en Estados Unidos, España, Irlanda, Gran Bretaña y Australia. El término burbuja se refiere a los considerables niveles de comercio de activos a precios inflados por encima del valor económico básico
de dichos activos. Los precios de las viviendas empezaron a desplomarse. La gente que había pedido préstamos dejó de pagar sus hipotecas y el mercado colapsó. La crisis económica sacudió el sistema financiero global, llevando a enormes potencias bancarias al borde de la ruina. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países nacionalizaron bancos y empresas industriales. En 2009, la crisis económica provocó la primera recesión global desde la Segunda Guerra Mundial, y en 2010 en Europa estalló una crisis de deuda desencadenada por la crisis económica del 2008. La crisis dañó todos los distintos componentes que permiten el crecimiento de una economía. Los consumidores empezaron a ahorrar más y a gastar menos. Las inversiones comerciales se redujeron, las empresas comenzaron a echar trabajadores, no se abrieron más fábricas, no se hizo nada nuevo en las cadenas de producción y la innovación quedó suprimida. Cuando una crisis se vuelve global, los consumidores del extranjero compran menos y eso afecta las exportaciones. El gobierno tiene menos ingresos de los impuestos, ya que se reducen los ingresos de las ciudades mínimos, de manera que el gobierno tiene que gastar más en los servicios de asistencia social para los necesitados. El resultado es una avalancha en el gasto público. La crisis de la deuda europea tuvo consecuencias graves. En su momento álgido, el desempleo alcanzó el 25% en España y Grecia. La crisis hace parte del ciclo económico de fluctuaciones que vemos a lo largo de la historia. La prevención de las crisis financieras que dañan la economía requiere una profunda atención a los temas de gestión de riesgos, supervisión bancaria y responsabilidad fiscal de los gobiernos para mantener la estabilidad financiera. En una crisis, el precio lo pagan principalmente los ciudadanos de los países afectados. Las consecuencias siendo un desempleo opresivo, cientos de miles de hogares abandonados, cortes a las jubilaciones y a la asistencia social y millones de personas reducidas a la pobreza. Una entera generación laboral joven llega a un mercado sin empleos. La generación que está creciendo ahora en Europa no podrá beneficiarse de ninguna red de contención de parte de sus padres. La austeridad podría afectar el crecimiento, creando una depresión económica duradera. A largo plazo, las inyecciones de fondos por parte del gobierno y de los bancos centrales podrían realimentar las burbujas, causando a la larga una nueva crisis en el futuro. Pero seamos realistas, los gobiernos también enfrentan dificultades, como los hogares y los negocios que hacen sus balances. Los gobiernos reciben ingresos procedentes de la recaudación de impuestos, de la venta de recursos naturales y de las compañías estatales. Por otro lado, también tienen gastos, los sueldos de los funcionarios públicos, la construcción de infraestructura, la capacitación y el pago de beneficios sociales. Un gobierno que tiene un gasto público alto se llama gobierno intervencionista. Cuando el gobierno recibe ingresos altos, su estado de cuentas mejora. Esto ocurre durante un boom económico, donde aumentan los impuestos recaudados o el gobierno sube dichos impuestos. La reducción de gastos también mejora el estado de cuentas. Antes de la crisis, muchos estados europeos estaban en recesión, mientras que Irlanda y España tenían superávit presupuestado debido a la burbuja inmobiliaria. Cuando estalló la crisis, el gasto público aumentó en todo el mundo con el fin de ofrecer estímulos, ayudar los comercios y los bancos y pagar subsidios de desempleo. Debido a la recesión económica, la recaudación de impuestos se desplomó y, como resultado, se produjo un marcado aumento del déficit. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda, tiene déficit presupuestario y debe tomar dinero prestado para poder financiar sus gastos de exceso. De esta manera, las deudas gubernamentales alcanzaron proporciones peligrosas. Grecia colapsó, España e Irlanda alcanzaron déficits masivos y hasta Estados Unidos tuvo que incurrir en deuda. Emisión de moneda, intereses e inflación. La emisión de la moneda o la expansión monetaria es el proceso mediante el cual
un banco central aumenta la cantidad de dinero de su economía. El incremento del dinero estimula la economía, pero ¿cómo se hace? El Banco Central compra activos financieros de los bancos comerciales, a los cuales les da a cambio dinero en efectivo para que lo presten con intereses. Como resultado, los bancos inyectan dinero en la economía y el dinero se vuelve más barato, así como el aumento de la oferta de ciertos bienes baja automáticamente su precio. En realidad, los bancos centrales tienen un método más simple para influenciar el flujo de dinero, el sistema de intereses. El interés representa el costo de un crédito. Si se toma un préstamo, el interés es el precio pagado al prestamista. Si se deposita dinero en una cuenta de ahorros, el interés es la ganancia que nos paga el banco. En otras palabras, es la ganancia que se cobra por el préstamo que le otorgamos al banco. Si el Banco Central reduce su tasa de interés básica, esto provoca la disminución de otros tipos de intereses, como aquellos aplicados a las hipotecas, a los préstamos o a los ahorros y depósitos. La percepción de los riesgos también afecta a los intereses. Cuanto más seguro se considera un prestario, más bajo será el interés que se le cobra. A principios de los años 80, el tipo de interés básico era del 15% en Estados Unidos y dentro de un año el mismo bajó a cero. Esto ocurrió en varias partes del mundo y la consecuencia fue que el dinero se volvió más barato para todos. Cuando las tasas de interés son bajas, es una buena idea consumir o pedir préstamos, así como ahorrar es una mala idea. Hasta la crisis, la reducción de las tasas de interés estimuló el crecimiento en todas las áreas económicas. El consumo privado aumentó porque era mejor pedir préstamo que ahorrar. La inversión comercial incrementó, ya que era más provechoso pedir préstamos, construir fábricas y pagar sueldos. Los gobiernos podían prestar dinero de manera barata. El dinero fácil también estimula el comercio internacional, lo cual suena muy bien, pero tiene algunas consecuencias negativas. Cuando el dinero es barato y crece la demanda, los precios pueden aumentar, lo cual significa inflación, el gran monstruo de cualquier economía. La inflación consta del aumento de los precios acompañado por la reducción del poder adquisitivo. La inflación reduce el valor del dinero. La gente se apura a comprar antes de que los precios suban y hasta llega a acumularse bienes. Los sueldos aumentan y esto afecta la competencia. La solución reside en alzar las tasas de interés, lo cual sube el valor del dinero. Otro riesgo del dinero barato es la formación de burbujas, especialmente en los mercados inmobiliario y bursátil. Se toman préstamos para financiar el consumo y se acumulan deudas. Se hacen hipotecas para comprar viviendas con el fin de evitar y ahorrar. Aumenta la demanda y también los precios. Los inversores del mercado bursátil y los inversores en activos financieros corren riesgos altos, ya que los ahorros seguros no son beneficiosos. Como resultado, los precios de las acciones y de las propiedades inmobiliarias sufren un aumento general que no está para nada relacionado a su verdadero valor. El diluvio de dinero barato llevó a la compra y construcción de viviendas en la década antes de la crisis financiera del 2008 y provocó una enorme burbuja inmobiliaria y creditaria. En los lugares donde la demanda y el crecimiento eran fuertes, las burbujas aumentaron hasta alcanzar proporciones excepcionales. Irlanda y España son ejemplos evidentes. Después del derrumbe de los mercados y de la economía, se hizo evidente que hasta los gobiernos participaron de la fiesta del dinero barato e incurrieron en deudas enormes. Los ahorros, la inversión y la globalización. Nuestro dinero se usa para muchas cosas: comprar artículos esenciales y no esenciales, invertir en negocios y consolidar el futuro. Cada hogar tiene un estado de cuentas que incluye el dinero del trabajo y de las jubilaciones, que se usa para pagar impuestos y, con lo que queda, para comprar y consumir.
Después, el dinero restante lleva el nombre de ingresos disponibles, que se pueden ahorrar o invertir. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar o invertir? Ahorrar significa, por definición, guardar dinero para uso futuro, mientras que invertir significa aumentar la riqueza. Tradicionalmente, los ahorros se consideran seguros y el resultado futuro se suele conocer por anticipado. Las inversiones conllevan riesgos y el resultado no se puede predecir con certeza. En los países desarrollados hay leyes jubilatorias obligatorias. En otras palabras, cada empleado ahorra dinero en su lugar de trabajo para su jubilación. Desde luego, si queremos ahorrar dinero por nuestras cuentas, lo podemos hacer también. Además, hay una opción para ahorrar dinero durante un periodo. Si depositamos un monto fijo cada año o cada mes, recibiremos la suma total al final del periodo de ahorro y si cobramos intereses por estos ahorros, el monto final será aún mayor. Pero no hay que olvidar una cosa, la inflación. Si ahorramos y recibimos un 10% de interés por este dinero y de los precios suben un 10%, no ganamos nada. Si ahorrar es una idea tan buena, ¿por qué la gente no ahorra cada vez más? Esta es la pregunta de $1.000.000. Al pasar por un buen periodo, la gente tiende a ahorrar menos cuando piensa que sus ingresos aumentarán. Cuando las tasas de interés son bajas, la gente prefiere consumir o buscar inversiones beneficiosas y a veces arriesgadas. En la década anterior a la crisis, la gente compró casas con su propio dinero y con dinero prestado. El precio de las casas subió y se instaló la euforia. Comprar una casa puede equipararse a un plan de ahorro o a largo plazo, porque al final del periodo del ahorro tenemos una casa, pero desconocemos el valor de que ésta tendrá en aquel momento. Una vez estallada la crisis, la gente redujo su consumo y empezó a ahorrar más. En un país pobre como la India, la gente ahorra alrededor de 30% de sus ingresos, mientras que en Estados Unidos la gente tiende a ahorrar solo el 4% de sus ingresos aproximadamente. En una economía concentrada en el consumo, como la economía estadounidense, el aumento de los ahorros a costa del consumo afecta negativamente el crecimiento económico. ¿Qué es la globalización? Los automóviles Toyota están fabricados por una corporación japonesa, pero la carrocería se hace en Inglaterra, los motores en Gales, los neumáticos en Japón, el cableado en China, los cinturones de seguridad en la República Checa y los faros delanteros en Francia. Como tantos otros bienes que conocemos, estos automóviles están fabricados en distintos lugares del mundo y esta es una manifestación de la globalización. En 1986, el comercio mundial alcanzó el nivel de 200 miles de millones de dólares americanos aproximadamente, y 10 años después llegó a 5.200 miles de millones de dólares americanos. Como resultado de este crecimiento del 260%, los productos fabricados en el extranjero, que antes de la globalización escaseaban en muchos países del mundo, se convirtieron en algo común. La globalización no se reduce solo al comercio internacional, a las cadenas globales y a los bienes baratos. Es también un proceso donde los países del mundo se acercan en distintas áreas. La globalización afecta a la gente, la inmigración, el empleo, las ideas y el conocimiento. El 21% de los canadienses no nació en Canadá. El 69% de los kuwaitis son extranjeros. Las compañías internacionales construyen sus fábricas en todo el mundo, empleando numerosos trabajadores. Muchos bienes se producen y se venden de manera idéntica en todo el mundo. La globalización cambia la cara de la sociedad. Es la fuente de tantas manifestaciones y revoluciones, nos presenta culturas lejanas y hasta nos permite buscar justicia por todo el mundo. La principal expresión económica de la globalización es el comercio internacional, que trae el conocimiento a nuestro alcance, lo enriquece y lo amplía. El comercio internacional ha estado creciendo 2 veces más rápido que la economía global desde 1960.
en parte como consecuencia de la globalización en los mercados financieros, pagos, inyecciones de capital e inversiones transfronterizas. El comercio internacional ha provocado el ascenso de muchos poderes mundiales a lo largo de la historia. Marco Polo en 1306, Colón en 1492, Bretton Woods en 1945 y la caída del muro de Berlín en 1989. A largo plazo, es evidente que los imperios financieros superaron las potencias militares. A fines del siglo XX, el comercio internacional convirtió a China como el poder mundial actual. Con mano de obra barata, China creó un inmenso sistema de exportaciones que muchos acusan de dañar varias industrias en todo el mundo, como la industria textil. Los factores que impulsan la globalización no se pueden detener. El sistema financiero. En 1907, en Estados Unidos, estalló el pánico financiero. El mercado bursátil se cayó y mucha gente asaltó los bancos. El banquero J. P. Morgan reunió a la élite rica de Estados Unidos en el mismo cuarto y la obligó a prestar dinero a los bancos para impedir el derrumbe del sistema financiero. 101 años después, 9 jefes de los bancos más grandes de Estados Unidos se reunieron en una sala del Ministerio de Hacienda y no salieron hasta dar su conocimiento escrito para recibir un fondo de rescate gubernamental de 250.000 millones de dólares americanos. ¿Por qué es tan importante el sistema financiero que se debe hacer todo lo posible para impedir su derrumbe? El sistema financiero está compuesto por instituciones y mercados. Tiene la función de actuar como intermediario entre aquellos que necesitan dinero o capital y aquellos que tienen capital. Es responsable de la asignación de capital en el mundo. ¿Quién tiene capital? Los hogares, las empresas y los gobiernos que depositan dinero en los bancos como ahorro o que invierten dinero en los mercados de capitales. ¿Quién necesita capital? Los hogares, las empresas y los gobiernos necesitan más dinero del que tienen para comprar hogareñas, selección de personal, desarrollo, tecnología y construcción de infraestructuras. La intermediación se realiza de manera directa mediante la compra de valores, bonos o acciones. Básicamente, los inversores transfieren dinero a empresas o gobiernos o indirectamente a bancos e instituciones financieras que aceptan depósitos y ofrecen préstamos a aquellos que necesitan dinero. Al vender acciones, una empresa está recaudando capital para sus actividades y a cambio otorga a los inversores una participación de su propiedad. Los accionistas deben participar de las ganancias de la empresa, recibiendo dividendos como pago. Cuando una empresa vende bonos, está tomando dinero prestado. El inversor que compra los bonos es el prestamista que no tiene derecho a la propiedad de la empresa, sino que recibe pagos de los intereses por todo el monto prestado al final del periodo. Un ejemplo de la asignación de capital mediante bonos es China, que compra bonos del gobierno de Estados Unidos con sus ingresos de exportación, financiando por lo tanto al gobierno estadounidense. Al ahorrar e invertir dinero, esperamos aumentar nuestro capital. Los ahorros jubilatorios, por ejemplo, están diseñados para financiar nuestra jubilación. A cambio del dinero prestado a otros, recibimos intereses y así nuestro dinero aumenta. Sin intermediarios, el sistema financiero global se vería muy distinto. Los logros del sistema financiero no son insignificantes y, cuando el sistema falló, las consecuencias fueron catastróficas. Durante la crisis, se instaló el pánico y se cayó la confianza en el sistema financiero. El deseo de prestar dinero desapareció. Gracias por su tiempo. Estamos seguros que, cuando más aprende, más interesante y exitoso le parecerá el comercio. Puede encontrar cursos adicionales y más concentrados sobre el comercio que enseñan los conceptos básicos del mercado, los modelos, soporte, resistencia y mucho más.